Vamos con esa entrevista protagonista hoy de la actualidad, entrevista de Pepa Bueno en Televisión Española anoche al presidente del Gobierno, que fue muy claro aquí en Televisión Española hablando sobre las causas judiciales contra su esposa y contra su hermano. Él defiende con firmeza que son inocentes y afirma que hay jueces que están haciendo política. Y luego están los casos que afectan a su entorno personal. Bueno, puede decir mi hermano y mi mujer. Procesamiento. Desde el plano personal, yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas. Yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Hay muchísimas ganas de comentar esta entrevista. Ana, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente del Gobierno? A mí me parecen preocupantes. Yo no sé lo que quiso decir con no pensé que esto le ocurriría a alguien que tuviera responsabilidades políticas. Bueno, entiendo que cualquier persona con responsabilidades políticas está sometida al escrutinio de la justicia. No cabe de entender qué quería decir con eso, pero me parece extremadamente preocupante que acuse a los jueces de hacer política, porque eso es lo mismo que acusarlos de prevaricar. Y si tú crees que un juez está prevaricando, lo que tienes que ir es a los tribunales a denunciarlo. Él dijo, se están haciendo causas con recortes de periódicos, con denuncias de asociaciones ultraderechistas. No es la primera vez que le escuchamos decir eso al presidente. Bueno, su hermano está procesado. Es decir, cuando a alguien le procesan es que hay indicios serios de delito. Y luego ya veremos, a ver, la presunción de inocencia se mantiene hasta el final, que deciden en la vista oral. Pero, en fin, me parece que cuestionar así la imparcialidad de los jueces por parte del presidente del Gobierno, no de un particular, me parece extremadamente preocupante. Bueno, yo creo que sí hay jueces haciendo política y, como ha dicho el presidente, no son la mayoría, afortunadamente, pero hay casos, por ejemplo, y recuerdo a García Castellón, que antes de jubilarse, 3 años o 4 después de una causa que estaba instruyendo, descubrió, justamente cuando se estaba tramitando la amnistía, que Puigdemont podía ser un terrorista también, ¿no? Algo que no había estado para nada en la instrucción de esa causa, y cuando coinciden momentos políticos con decisiones judiciales que tienen un impacto tremendo sobre incluso iniciativas que se han aprobado en el Congreso de los Diputados, yo creo que los jueces son conscientes de que sus decisiones, o algunos jueces, decisiones específicas que afectan al corazón legislativo y al corazón de la política, claro que son conscientes de que una decisión, ellos mismos lo saben, que una decisión judicial a favor o en contra puede cambiar el estado de opinión, puede tumbar leyes que han sido legítimamente aprobadas, etcétera. Yo creo que eso no lo niega nadie, ¿no? De hecho, hay juristas y profesionales de la justicia que han criticado decisiones que han sido judiciales y que las vinculan a momentos y a contextos políticos, ¿no? Dicho esto, el presidente de Gobierno, que creo que fue muy claro en algunas cosas en la entrevista, tiene evidentemente un agujero enorme con su entorno personal y con los casos de corrupción de Koldo, Ábalos y Cerdán, ¿no? Y en ese sentido hay contradicciones que, por cierto, creo que Televisión Española y Pepa Bueno le hizo ver con una profesionalidad y una manera de hacer periodismo. Lo digo porque, como también se está cuestionando, yo creo que fue una entrevista que los periodistas que estamos aquí y los periodistas que saben de periodismo están coincidiendo en que la entrevista ni fue blanda, ni fue un masaje, ni es Telepedro, ¿no? Como ha dicho alguna diputada. Pero evidentemente de toda la entrevista, la parte que el presidente de Gobierno tiene más difícil y tiene un ascenso muy duro de credibilidad es sin duda la parte de la corrupción y de los casos que le rodean. Eso no es obstáculo para decir alto y claro que hay políticos haciendo justicia, políticos que lo hacen fatal, jueces que lo hacen fenomenal y jueces que saben y han actuado en momentos políticos clave y han tomado decisiones que han sido totalmente esenciales para la opinión pública y para el momento político de este país, como tantas profesiones cuyas decisiones son esenciales, y la de la justicia lo es. Lo que es incuestionable, Cristina, es que el presidente del Gobierno, yo creo que nunca había sido tan claro respecto a la posición de esos jueces que subrayaba él en esta entrevista en Televisión Española, están haciendo política. Él personalmente no. Miembros del gabinete, miembros del Consejo de Ministros sí, otros responsables políticos del Partido Socialista también, pero él en primera persona no. Y yo creo que eso es relevante, porque efectivamente no fue una respuesta improvisada. Era una respuesta muy pensada y muy medida
Porque de hecho él dice, no todos los jueces, de hecho ni siquiera son la mayoría, son algunos jueces, están haciendo política. Y hay algunos políticos que pretenden impartir justicia. Eso no es una respuesta improvisada, ni es que de repente te veas contra las cuerdas porque la periodista te ha repreguntado, no, o sea, tú sabías exactamente, ese es el mensaje que él quería dar, ¿no? Señalar que efectivamente hay autos, hay interrogatorios, lógicamente estoy pensando en el interrogatorio que se le hizo en su momento al señor Bolaños, ¿no? O a los propios que se le ha ido haciendo a él en Moncloa. Es decir, hay momentos en los que él dice estos jueces están haciendo política. Lo dice él en primera persona y lo dice de una manera muy medida y muy controlada. Porque no dice los jueces hacen política o no dicen los jueces de los altos tribunales están a tener un papel político, sino que es una respuesta yo creo que muy perimetrada y por lo tanto muy pensada en lo que quiere decir. Así todo yo creo que el gran titular político de ayer, sin quitarle importancia a esto, que la tiene, pero el gran titular político de ayer es esas declaraciones de voy a presentar presupuestos, voy a presentar una propuesta de presupuestos generales del Estado y si no se aprueban no voy a convocar elecciones. Yo creo que ese es el mensaje que el presidente del Gobierno quería dar ayer porque políticamente es muy, muy relevante. Pero estábamos concentrándonos, ¿no?, en esa denuncia que realizaba el presidente del Gobierno, Gavi, sobre esos jueces que decía él están haciendo política. Pero exactamente qué es hacer política. Que los jueces no cumplan el principio de tutela judicial efectiva, que no solo nos afecta a todos nosotros cuando vamos a un juicio, para bien y para mal, sino también a las instituciones, al Congreso, al Senado, a las Cortes. ¿Qué es hacer política? Votar que no a la ley de amnistía como hicieron 4 magistrados del Constitucional, votar sí, con una mayoría que todo el mundo ha acatado, le guste más o menos. El presidente del Gobierno ayer puso el ejemplo que le beneficiaba, ¿no?, a beneficio de inventario, que es el del miembro del Supremo que dice que no hay que procesar al fiscal general porque no hay elementos probatorios, pero hay 2 que sí. Entonces, a mí lo peligroso de lo de ayer del presidente del Gobierno no es que diga que hay jueces que hacen política y tal, sí es peligroso en sí mismo porque es presidente del Gobierno. Yo creo que él ayer hizo un ejercicio de contención, pero se le vieron las costuras en el sentido siguiente. Antes que hermano y antes que marido de Begoña Gómez, él es presidente del Gobierno. Y dentro de 4 días hay una cosa que se llama la apertura del año judicial, en el que el rey va a tener que compartir, iba a decir escaño, mesa y mantel, vamos a decir así, con el fiscal general del Estado, que está pendiente de la apertura de un juicio oral. Entonces, si hay alguien que no puede decir y poner en duda la imparcialidad de los tribunales en España, es el presidente del Gobierno, se llame como se llame, Pedro Sánchez o el que venga o el que estaba antes. Porque eso, el famoso lawfare, afecta a la imagen de España como país. Si hay algo de lo que estaban, por ejemplo, empresarios, es lo de la inseguridad jurídica. Oye, si el presidente del Gobierno en el que tú vas a invertir en tal te dice, cuidado, que aquí los tribunales no se comportan como en Alemania, un suponer, pues igual te lo piensas. Quiero decir, antes de sacar la lengua a pasear, perdón por la expresión, el presidente del Gobierno, más que cualquiera de nosotros, tiene que medir muy mucho lo que dice. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que distinguir 2 grandes capítulos y que se distinguieron en la entrevista de anoche. Uno es el asunto de corrupción y de los altos cargos del Partido Socialista y adláteres, los habéis mencionado, Koldo, Ábalos, etcétera, y yo creo que ahí él no entró en ese sentido de descalificación de la justicia, por fortuna, porque es verdad que es una acusación muy grave. Pero a él le han tocado en la médula de su vida personal y yo creo que no ha habido un presidente que haya sufrido el acoso familiar y personal que está sufriendo este. Es decir, en esencia yo creo que tiene razón. Es decir, en los casos de su mujer y en los casos de su hermano y hasta en el del fiscal general hemos visto autos con escasísima consistencia, por no decir nula. Pero por la sala. Pero, sí. Claro, es que ¿quién hace política? Pero, ¿Peinado, la sala no, o quién? pero creo que tiene razón. Es decir, creo que tiene razón. Otra cosa es que lo deba decir de esa manera. Y Pepa Bueno estuvo excelente, extraordinaria en el momento en que le dijo, bueno, la entrevista en sí fue estupenda y muy profesional, por supuesto, pero hubo un momento en que le dijo, ¿quién decide quién es inocente? Y creo que ese es el punto y ahí tenía toda la razón. Es decir, el presidente del Gobierno no es quien debe decirnos quién es inocente y quién no. Eso lo deben decir los tribunales, aunque sea verdad en esencia lo que dijo. Creo que ahí pisa un terreno pantanoso Pedro Sánchez, aunque tenga razón. Sí, efectivamente esa distinción a mí me parece muy, muy oportuna, ¿no? Pero me gustaría también diferenciar un par de cosas. Aquí en este país hace tiempo que parece que no se puedan criticar las decisiones judiciales.
Y las decisiones judiciales hay que acatarlas. Claro. Pero críticas son criticables como todo, como una manifestación de un responsable político, como lo que nosotras decimos aquí todos los días. Eso tiene que formar parte de la crítica. Otra cosa es que la decisión judicial se acata, faltaría más, ¿no? Pero no tiene por qué estar al margen de la crítica. Yo entiendo que cuando él dice están haciendo política, y sobre todo referido a esos casos alrededor, ¿no?, de su entorno más personal, se está refiriendo de una forma clarísima a las instrucciones, a la instrucción que está haciendo el señor Peinado, a los propios interrogatorios que ha habido. Esto es una crítica que comparte una parte importante también de la judicatura. No diré toda la judicatura, ni mucho menos, pero hemos visto a magistrados y hemos visto a jueces decir, ojo, que este auto tiene un alto componente político, u ojo, que esta sentencia tiene aquí este párrafo. Al juez Peinado le han acotado mucho el territorio porque se estaba extralimitando. Y otra cosa es, yendo al fondo de la cuestión, si es cierto que existen comportamientos en los jueces, como este que Berna decía ahora, ¿no?, que rayan o que pasan directamente al ámbito político y que son minoría, porque son minoría, ¿qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene la potestad disciplinaria? ¿Por qué no actúa en estos casos, que efectivamente son minoría y efectivamente están muy acotados? Porque eso es una manera de resguardar justamente la imagen de la justicia. Es decir, cuando ocurre, actuamos, ejercemos la potestad disciplinaria. Pero no siempre esto pasa. Y cuando pasa, pasa con muchas cautelas. Cristina, yo entiendo, ¿no?, la pregunta que planteaba Gaby, ¿no? Oye, ¿a qué se refiere el presidente del Gobierno cuando dice que hay jueces haciendo política? Yo entiendo que siempre que se refiere uno a eso, lo que está diciendo es que forman parte, digamos, de una pata más de la oposición, ¿no?, en ese sentido. O que están haciendo uso de los instrumentos que tienen, por ejemplo, manejo de plazos. Hemos visto como algunos jueces, según qué casos, se les pasan los plazos. Y otros casos, los plazos se cumplen perfectamente. Que hay algunos jueces que forman parte de una pata de la oposición, ¿sirve también para el Constitucional cuando aprueba la ley de amnistía? ¿Forma parte del Gobierno? Para las manifestaciones de jueces, no. Antes de que haya una ley, por ejemplo. O sea, los jueces se deben manifestar ante una ley soberana no aprobada todavía en fase de borrador, que se estaba debatiendo, se iba a debatir en la sede de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados. ¿No están esos jueces haciendo política cuando convocan y salen a la calle a protestar por algo que todavía casi ni existe? Yo creo que están haciendo clarísimamente política. Desde ahí hasta judicial efectiva, que está sometido como garantista, que es nuestro sistema, al principio de apelación, al principio de recursos en casación, etcétera. Es decir, si hay un sistema... Gabriel, pero en ese caso los jueces lo que tienen que hacer es, cuando la ley esté aprobada, ver si hay recursos, que obviamente los iba a ver, y actuar en consecuencia. Pero no antes de que la ley se apruebe, delante de una audiencia, toga en mano, manifestarse. Eso efectivamente no entra dentro del Poder Judicial. Pero una de las críticas más efectivas que ha habido al Poder Judicial en los últimos 50 años, no de ahora, es que es lenta. La justicia española es lenta, porque es excesivamente garantista a veces. Pero precisamente por eso se curan en salud. Es decir, Begoña Gómez no se va a sentar en el banquillo si se sienta, porque el juez Peinado lo diga, ¿eh? Será porque la Audiencia Provincial de Madrid dice ok, y hay un recurso y otro recurso, y seguro que habrá otro recurso de reposición o de como se llame. Es decir, ¿quién está haciendo política? ¿El juez Peinado o toda la Audiencia Provincial de Madrid? Es que esto es lo que hay que aclarar. Bueno, pero las manifestaciones a las que se refería Raquel, yo creo que con mucho acierto, no son autos judiciales. O sea, creo que los jueces deben expresarse interpretando la ley, y en los autos judiciales, interrogatorios, etcétera, que realizan, no en unas manifestaciones, para intentar capar previamente una ley de amnistía. Velasco dice: a mí una cajera, refiriéndose a Irene Montero, no me va a dar lecciones de cómo se hace una ley. Este juez no está haciendo política, luego va a tomar decisiones que afectan a Podemos. Yo creo que negar que hay jueces, que los jueces son personas, que tienen sus ideas políticas y que no todos están al servicio de lo público, sino que hay algunos que tienen intereses personales o creencias personales que van por encima de su trabajo, sería negar la condición humana, porque esto lo encontramos en la justicia, en el periodismo y en todos los ámbitos en los que miramos. Claro que hay jueces haciendo política. Raquel, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, todos tenemos una vis política, los jueces y los políticos. Lo que no podemos es restringir la libertad de expresión de los jueces a lo estrictamente profesional, es decir, a la sentencia, y que no puedan protestar por un proyecto de ley y darle al presidente del Gobierno o a cualquier diputado, me da igual, la potestad para poner en cuestión la
honorabilidad de los jueces. O la libertad de expresión es así para todos los poderes públicos, ojo, que el Parlamento no está por encima de los jueces, que la soberanía no es el Parlamento, que la soberanía está en el pueblo español, que es el que vota, y después hay una división de poderes. Cuidado, sí, vale, el Parlamento nos representa, pero hay un sistema de contrapoderes precisamente porque el Parlamento no es el poder Bueno, pero entonces le estás dando a los jueces la potestad de opinar, pero no al presidente del gobierno. No, perdóname. Lo que estoy diciendo es que si el presidente del gobierno tiene libertad de expresión, faltaría más. Sí, pero la acabáis de criticar. A ver, pero escuchadme. La acabáis de criticar. Yo también le critico. Va Ana y luego tú, Berna. Y la puede emplear para cuestionar la honorabilidad de los jueces. Y vosotras habéis defendido eso, cosa que yo no he hecho. A mí me parece que el presidente del gobierno, precisamente por ser presidente de gobierno, tiene que medir mucho sus palabras, porque es el presidente del gobierno, no es Pedro Sánchez, ciudadano particular, es el presidente del gobierno, y por eso tiene que medir mucho sus palabras. En la misma medida, creo que los jueces donde hablan es en sus sentencias. Ahora bien, si defendemos que el presidente del gobierno diga lo que le dé la gana, pues entonces los jueces también podrán decir lo que les dé la gana. Eso, y desde luego pongamos yo no la he misma dicho medida eso. para todo el mundo. Yo he dicho que tiene razón, pero que es presidente del gobierno y que entra en un terreno pantanoso muy arriesgado. Algo Yo más no que defiendo pantanoso. que lo diga. Está haciendo una acusación muy grave. Creo que vosotros sí que habéis dicho que no debe decir eso como presidente del gobierno, pero estáis defendiendo la potestad de los jueces de decir sus opiniones políticas o de manifestarse cuando deben manifestarse a través de sus autos judiciales. En resumidas cuentas, yo creo que, por reiterar claramente lo que he dicho, que tiene razón, hay jueces que están haciendo política, pero que pisa terreno pantanoso y que no debería ser. Yo creo que los jueces, cuanto menos hablen, mejor. Estábamos hablando de todos los asuntos judiciales que coparon ayer buena parte de la entrevista de Sánchez en Televisión Española. Falta uno, el de la causa en torno al fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno ha sido también muy claro, contundente, defiende la inocencia de García Ortiz. Creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un magistrado del Tribunal Supremo, dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. Y a mí me parece que, en fin, falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral, en este caso el fiscal general del Estado. Es una declaración, Manuel, esencial porque el otoño, desde luego, una de las causas que se va a seguir es precisamente la causa contra el fiscal general del Estado, de la que se espera tener noticias ya muy prontito. Sin ninguna duda, bueno, esta misma semana creo que es la apertura el viernes, ¿no? del juicio del año judicial, donde estará el fiscal general del Estado, ¿no? Yo creo que ahí el PP incrementará precisamente la presión exigiendo la dimisión, ¿no? Sí, yo lo mencionaba un poco anteriormente, efectivamente, en circunstancias normales, un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo no podría seguir en el puesto, pero este es otro de los ejemplos de una instrucción, bueno, como en este caso también puso de manifiesto un voto particular, absolutamente irregular y fuera de los estándares de una investigación judicial, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que eso justifica y explica que la posición del Gobierno, en este caso, también sea excepcional, ¿no? Antes oí a Ana Samboal decir que la instrucción del juez Peinado está respaldada por otros jueces. Bueno, partes de la instrucción. Quiero decir que el intento que hizo de imputar al ministro de Justicia recibió un varapalo que yo creo que si a cualquiera de nosotros en nuestra profesión, unos superiores, dictasen una resolución como la que dictó el Supremo, yo creo que lo más cerca que me iba es a Australia, porque se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Por no decir otras cuestiones que le tiró abajo la audiencia provincial, como por ejemplo el registro que hizo a un empresario que está imputado en la causa y que también tumbó abajo de una forma absolutamente contundente. Claro, los que defienden al juez Peinado dicen, ha seguido la instrucción con el respaldo de la audiencia provincial. Sí, bueno, en algunas cuestiones. Solo faltaría que los superiores te tiren abajo el 100% de la instrucción, ¿no? Pero para mí, simplemente lo que ha hecho con el ministro de Justicia es para colgar la toga. Si tienes un mínimo de opinión sobre tu trabajo mínimamente digna, ¿no? Hombre, efectivamente le han dado reveses, pero es que concretamente en lo que dices, en el caso del ministro de Justicia, no es que le hayan corregido, es que él mismo ha preguntado al Supremo si seguía, el Supremo le ha dicho no sigas por ahí,
A lo que me refiero es, más allá de valorar si cuelgas o no la toga, es que es muy garantista. Es decir, que la Audiencia Provincial de Madrid está valorando cada una de las decisiones que toma y le ha cerrado muchos caminos. Y en este caso ha sido el mismo juez el que ha preguntado al Tribunal Supremo. A mí me parece bien que haya, en un caso tan controvertido como este y en el que hay sospechas, acusaciones y tertulias, que haya, en vez de un juez, 10 mirando. Y si son 20, pues mira, mejor. Manuel, no sé si querías añadir algo más. No, bueno, es que yo creo que es tan contundente cualquiera que se lea la resolución del Supremo, creo que no es absurdo seguir con este debate. No, yo quiero solo añadir una cuestión, que es felicitar a Televisión Española y a Pepa Bueno por la entrevista que hizo ayer. Yo creo que estuvo contundente en sus repreguntas y en los planteamientos, y creo que es una prueba que desde una televisión pública se puede hacer buen periodismo, y contrasta mucho con las entrevistas masaje que hacen, por ejemplo, en Telemadrid o en la televisión gallega, cuando llevan a un presidente autonómico que realmente avergüenzan y abochornan a la profesión. O sea que felicidades a Pepa Bueno y a Televisión Española. En la entrevista de anoche, Sánchez habló también sobre la investigación a dos personas muy cercanas a él, a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, sus dos últimos secretarios de organización. Él decía que cree que ha sido implacable con ellos, aunque admite Pedro Sánchez que él se planteó dimitir. No he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción, ninguno. Sánchez defiende su actuación tras conocer la supuesta implicación de Ábalos y Cerdán en el caso Koldo. Cree que ha sido implacable. Es que nosotros hemos tomado decisiones en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán sin abrirse todavía un juicio. Ni sospechaba ni tenía información, dice, de lo que hacían los dos últimos secretarios de organización del partido que él mismo eligió. Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Y reconoce que la decepción le llevó al límite. Que me afectó en lo personal y en lo político, sin duda alguna. Que pensé en dimitir también. Ambos están siendo investigados en el Supremo por su supuesta implicación en una trama que amañaba contratos de obra pública a cambio de mordidas. Santos Cerdán está en prisión preventiva. Ya veremos, porque es el tiempo de la justicia, en qué acaba esto. La sombra de una presunta financiación irregular del partido ha aparecido ya en un informe de la UCO. Sánchez responde tajante. Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. E insiste en que la corrupción acabó con la moción de censura en 2018.